Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Soulgate, transmitiendo desde Radio Ceres Multimedia. Aquí Guillermo Fernández les ama desde Montevideo, Uruguay. Estamos en vivo por Facebook Live en la página de Radio Ceres Multimedia. Me acompaña Laura Sutz desde Argentina, Buenos Aires. Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo están todos? Acá desde Argentina, como decís, acompañando a nuestro hermano y a nuestros hermanos de ahí de Uruguay. Bueno, Empezando el programa. ¿De qué sí. vamos a hablar hoy, Guille? Una alegría este programa, una nueva edición. Aquí tengo listo lo que nos convoca en este día, la naturalización de la violencia. Y es algo que hemos traído juntos para compartir a través de Seres Multimedia en Soulgate con todos. Bueno, comenzamos entonces. Adelante. Bueno, el tema es el siguiente. Estuvimos viendo con Guille de hablar de esto, de la naturalización de la violencia. Y venía sintiendo que tiene un origen la violencia. Primero vamos a ir un poquito a algo un poco más profundo, que es de cuál es el origen justamente de esta violencia o de dónde surge. Surge de lo que denominamos la ilusión de separación, que es simplemente sentir a un otro como diferente, como si no fuera parte de uno. Nosotros en realidad, en esencia, todos los seres de este mundo, estamos unidos. Porque vos, Guille, respirás, vos, Guille, tenés un cuerpo, tanto como yo. Todos amamos, todos sentimos, todos pensamos, todos venimos del mismo lugar, que se le puede llamar fuente, origen. Si vamos a la teoría del Big Bang, era toda una masa que explotó y generó planetas, generó universos, nos generó a nosotros como humanos. Todos estamos constituidos de lo mismo. Pero ¿qué pasa? Nosotros no reconocemos esta esencia en común que tenemos, esta unidad. Al no reconocernos en unidad, no tener esta conciencia de unidad, vemos a los demás seres humanos, en este caso, pero inclusive plantas, animales, pero en este caso específico humanos, como si fueran personas diferentes a nosotros. Entonces, al no identificarnos con los otros, también se genera otra cosa, que es la falta de empatía. Si yo a vos, Guille, no te siento parte de mí, o a cualquier persona no la siento como parte de mí, tampoco puedo sentir lo que sentís vos, Guille, o lo que siente cualquier otra persona, lo que se le llama empatía. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Esta ilusión de separación, de que parte esto de la no identificación con un otro, de la falta de sentimiento hacia un otro, del no sentir lo que siente el otro, es lo que en el mundo, hace miles de años, desde hace miles de años ocasionó guerras, siguen existiendo las guerras, la competencia, el egoísmo y muchos otros aspectos, inclusive la violencia. Porque si yo no siento lo que sentís vos, si yo a vos te lastimo, como no siento lo que sentís vos porque no me identifico con vos, ejerzo o se ejerce, en este caso, la violencia. El tema es cómo hacemos, para parar, ¿no? Esta violencia y a qué le llamamos también violencia. Yo estaba sintiendo y digo, ¿cuál es mi propia definición de violencia? Que se origina de esta manera, ¿no? De la ilusión de separación, de ver a un otro como diferente, de no sentir lo que siente el otro. Y la definición que encontré en base a mi sentir fue que la violencia es cuando se ejerce un maltrato sobre un otro. Y tenemos
este maltrato hacia un otro y también puede ser hacia uno mismo, ¿no es cierto? Porque uno a veces ejerce violencia, no solo sobre los demás, sino de uno, sobre uno, mejor dicho. Y hay distintos tipos de violencia. Tenemos la violencia física, el pegar a un otro, o cuando uno tira cosas y el otro lo ve. La violencia emocional, que es cuando uno maltrata a un otro verbalmente, cuando le falta el respeto, siempre lastima, ¿no?, al otro, genera este maltrato. Y hay otro tipo de violencia, que es la que vamos a hablar más hoy en el programa, que es la de no hacer nada si vemos que hay violencia en el afuera. O hasta no identificar nuestra propia violencia en el adentro, ¿no es cierto? Entonces tenemos la violencia física, la emocional y también la violencia que se ejerce cerrando los ojos y viendo que hay un otro u otros que ejercen violencia, pero nosotros no hacemos nada, es como si fuera que la permitimos. Y eso es lo que hoy fundamentalmente hizo que Guille fuera el que propusiera, ¿no es cierto, Guille? Esto de ver lo que hace un otro, o cerrar los ojos ante la violencia afuera, el nombre del programa, que le pusimos la naturalización de la violencia, pero en un principio se llamó de otra manera que ahora Guille nos va a contar. Lo que quiero saber, Guille, es, para vos, ¿cuál es el concepto de violencia? ¿Cómo, antes de hablar de qué originó el nombre, cómo definirías la palabra violencia? Sí. Mira, mientras estabas hablando, me llegó así una frase que creo que es que resume un poco lo que siento y la manifestación de todo este programa, ¿no? La violencia es la incoherencia. O sea, eso realmente, ¿no? Para reflexionar y ver. La violencia es la incoherencia. Y el programa surge a raíz de la observación de la incoherencia. Y la incoherencia como ese resultado de estar distraídos de nosotros mismos y de lo que nos pasa. Hay dos puntos que me gustaría comentar en este momento como introducción a lo que motivó el programa. Uno, hablando de esa incoherencia, es aquí en Uruguay hace poco se inauguró un gran lugar de eventos que se llama Antel Arena. Y bueno, no tiene que ver con ese lugar, pero dentro de ese lugar ahora va a haber una exposición de lucha libre o algo así, ¿no? Es como una especie de combate entre personas, ¿no? Y realmente no fue eso el asunto, ¿no? No es estar a favor o en contra de eso, sino la incoherencia. Porque empecé a ver en las redes tantas personas que hacían comentarios como, ay, me quedé sin entradas, ay, qué bueno, ya tengo la mía para ir a ver esto, para ver un espectáculo un poco, no sé, a mí no me resulta muy agradable. Respeto a quien le resulta agradable, pero la incoherencia surge de que luego rechazamos otro tipo de violencia en nuestro alrededor. O sea, por un lado, aceptamos una violencia, por eso la naturalización de la violencia. Le habíamos puesto, o yo había sentido colocarle a este programa, el show de la violencia consentida, porque había sido como el origen, ¿no? Realmente, cuando la violencia, y lo pusimos en los comentarios, la violencia con dinero parece ser entretenimiento, diversión, y esto está como aceptado socialmente. Pero la violencia sin el dinero, o sea, sin que genere dinero, sin que sea algo de lucro, bueno, pues eso ya es delincuencia, es miedo.
y es rechazado socialmente, por el colectivo, podemos indicar, que acompaña al sistema. Ese es un punto que me pareció fundamental para reflexionar, porque estamos en una sociedad en la que el miedo pulsa. eh, es algo que está, no sé si el miedo pulsa, el miedo está como distorsionando el verdadero pulso del ser humano. Y, y bueno, estamos generando más. Entonces, cuando nos atacan a nosotros de alguna manera, entre comillas, o sentimos que es para nosotros la violencia, ahí uno la rechaza. Pero cuando es para otros, como en este caso, es celebrada. Y la violencia es violencia. O sea, es incoherencia total. Creo que me resulta más violento la incoherencia como sociedad de aprobar todo esto y luego rechazar lo que es la delincuencia. Creo que eso es lo que me resulta más violento de todo. Guille, para contar un poquito, para los que no estamos ahí en Uruguay, ¿cómo es este show que están haciendo allá Sí, es específicamente? un show de lucha. No conozco, no me acuerdo el nombre ahora, pero es visto mundialmente y va recorriendo los países y demás. Pero ya te digo, podía haber similitudes como lo era antes un circo cuando tenía los animales o otros eventos. Habíamos comentado también tantos elementos musicales de artistas que a través de sus letras generan esa incoherencia, ¿no? Que por un También, lado, o sea, es música, es algo que es muy fácil de introducir en el inconsciente de cada uno de nosotros, o bueno, lo podemos comprobar. A veces vamos al supermercado y al rato estamos tarareando la canción que estaban pasando en el supermercado. O sea, eh, y bueno, y esto también es incoherencia, ¿no? Artistas ganan millones y se promueven sus temas eh, con mensajes que luego rechazamos y socialmente eh, a veces, ¿cuál es la palabra? Se repudia, ¿no? Esa es la palabra sí. que usamos a veces. Bueno, pero hay que ver qué tanto repudio tenemos a eso y si no es un factor de conveniencia, porque esa incoherencia debería llevarnos a la reflexión de que si realmente estamos nosotros a favor de una actitud no violenta. Claro, porque es como que en general se manifiesta que uno está en contra de la violencia, pero después, si hay, en este caso particular del show o lo que decís de las canciones, después hay muchísimas personas que van y compran entradas para ver un show violento. Y ahí te referís vos con esto de que la violencia más dinero es entretenimiento y violencia sin dinero es todo lo contrario, es repudiado, y violencia más entretenimiento con dinero de por medio es como aceptado. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a mirarnos un poco a nosotros mismos, ¿no? Esta falta de coherencia que hay en general. A eso te referís. ¿Y cuál es el límite de la violencia? El límite de la violencia. Es Eh, difícil. Creo que eso correspondería a cada uno y es una buena pregunta para que cada uno se haga. Yo podría decir el límite que sospecho en mí de la violencia. O sea, es, o sea, la violencia como la concibo es una expresión de una energía que se realiza de manera incoherente. O sea, o es algo inconsciente que realizamos, promovido por alguna historia, algún impulso, algún programa, entonces se realiza de forma incoherente en nosotros. Pero el límite sería esa posibilidad a veces de canalizar esa energía de una forma coherente, armoniosa, ¿no? Eh, entonces hemos de intentar conocer muy bien nuestras energías. También se rechaza mucho todo este tipo de cosas. Yo me estoy dando cuenta de todo eso ahora con mi
rol de padre con mi niña, todos los elementos, ¿no?, que están en juego, y cómo, si uno no está atento, hay toda una corriente que nos lleva a rechazar y a censurar el berrinche, censurar la expresión de una energía que a veces no podemos eh, dominar. Entonces la pregunta sería, y te la traslado, A ver. ¿cómo crees y si es posible, conducir esta energía? ¿Se puede? ¿Sería dominar? ¿Sería controlar? ¿Cómo te parece, Laura? Yo creo que es posible. No es fácil. O sea, pero debe ser, y creo que es posible en la medida en la que uno es consciente que esa energía forma parte de uno. Porque el tema es que nosotros siempre estamos mirando en el afuera. Entonces, para nosotros, en general, el otro es violento, en la televisión hay violencia, en la calle hay violencia, en el show hay violencia, en canciones, como estamos diciendo, pero ¿cuándo nos miramos a nosotros? La manera de poder canalizar esta energía violenta, primero es reconocer que nosotros también tenemos un poco de esa violencia, porque uno puede reconocer algo en el afuera si lo tiene y si lo conoce. Entonces, si yo conozco qué es la violencia es porque yo también lo tengo. En mayor o menor medida, no significa que todos seamos personas que vayamos a salir a matar o a pegarle a alguien, pero sí reconocer, y esto tiene relación con un programa que hicimos que era entre la oscuridad y la luz, que hay distintos grados, no son las polaridades, no es violencia y paz, o violencia y paz, sino cuál es el grado de violencia que tenemos. A mayor violencia, menos paz, a menos paz, mayor violencia, pero es ver cuál es el grado y sí empezar a autoobservarnos, porque, por ejemplo, ¿hay alguien que puede llegar a decir que nunca en su vida fue violento? Vos estás hablando de que la violencia es una manifestación de cierta energía. Esa energía en realidad la tenemos todos. Hay gente que puede expresarla más duramente o tener mayor intensidad de violencia, y hay otra también que se la guarda, capaz la gente más introvertida, que es tranquila, pero esa energía sigue existiendo, más allá de que haya personas que la manifiestan abiertamente y hay otras personas que se la guardan, que el otro día hablábamos que eso también genera enfermedades. En biodescodificación se habla de esto. Pero el tema es, primero, nosotros siempre estamos mirando en el afuera. Está bien, el afuera nos permite lo que se le llama el espejo, reconocer que nosotros también tenemos eso que estamos viendo en el afuera, pues si no, no lo podríamos ver. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Seguimos criticando el afuera o nos miramos a nosotros y empezamos a tratar de ser coherentes en vez de ser incoherentes con lo que, como vos lo bien explicabas? Tratamos de ser coherentes. ¿Cómo hacemos para ser coherentes y cómo hacemos para empezar a direccionar esa energía hacia un lugar mayor de paz? No es que vamos a hacer así zen y vamos a estar todo el tiempo en paz, porque eso también es negar algo que tiene que ver con nuestra naturaleza. Es más, el otro día veía un documental, estoy viendo un documental que se llama One de astronautas, que son 8 astronautas que explican cómo se originó la Tierra, sobre toda la vida en la Tierra, y hablan de que la Tierra naturalmente es violenta, que hay explosiones, por ejemplo, la Tierra llegó a ser un lugar paradisíaco por una mezcla de explosiones volcánicas, del Sol, bueno, es toda una explicación más profunda, pero hablaban de que la Tierra es violenta. Nosotros somos parte de esta Tierra, esto que hablaba antes de la conciencia, de unidad, de sentirse parte. Entonces tenemos este grado de violencia. Ahora, primero tenemos que empezar, para poder direccionar esta energía, a reconocernos como seres violentos. No significa, esto no quiere decir, porque tampoco quiero generar enojos y violencia justamente,
O sea, esto no quiere decir que ahora vos o yo vayamos a salir a pegarle a alguien, pero sí está bueno utilizar esto que vemos afuera para mirarnos a nosotros al espejo, autoobservarnos y hacernos una pregunta que puede ser: ¿en qué aspectos de mi vida, hablando de mí misma, yo soy violenta o fui violenta? Porque también, como somos energía, vamos cambiando constantemente y eso es lo bueno. Al reconocer cuáles son los aspectos de mi vida en los que yo ejerzo violencia, capaz al hablar con alguien, al enojarme, la expresión de enojo, o sea, el enojo tiene algo de violencia, tiene esta energía de la violencia de la que vos hablás. Entonces, ver hasta dónde llega mi enojo o cómo manifiesto este enojo e ir reconociendo cada uno cuáles son los, cómo manifiesta su violencia en la vida, pero reconociendo que la tenemos, porque si no, todos nos la pasamos, todos no, pero muchos hablamos de amor, de paz. Bueno, también reconozcamos que si tenemos paz hay algo de violencia, hay poca, hablando de polaridades, pero existe. Entonces, ¿en qué aspectos soy violento? Empiezo a autoobservarme. Y a partir de ahí, de esta autoobservación, veo, ¿me gusta o no me gusta hacer de esta manera? Bueno, si no me gusta, trato de direccionar la energía para ir canalizándolo de otra manera. Realmente lo que yo siento es que como somos, como es parte de nosotros, como tenemos esa energía, no es que vamos a terminar siendo personas totalmente zen, pero sí, capaz el enojo uno lo va a manifestar de diferente manera. Si antes le gritaba a alguien, yo antes, por ejemplo, gritaba mucho. Ahora grito, pero menos, porque me empecé a autoobservar. Entonces, fui direccionando, me falta, pues sigo gritando. ¿Entendés? Y el grito es una expresión de violencia cuando uno se enoja, ¿o no? Es reconocer también, hay alguien que no grita, puede ser que haya gente que no grite, pero capaz expresa la violencia de otra manera. Siempre que uno daña a un otro o se daña a sí mismo, a mi manera de sentir, está ejerciendo violencia. El límite, siento yo, está en cuando pasa a ser una falta de respeto, pero es como muy delgado, porque en realidad la violencia ya en sí misma es una falta de respeto. Entonces, ¿podemos encauzar esa energía? Yo creo que sí, pero tratando de, primero, y si lo anotamos mejor, viendo en qué situaciones uno ejerce la violencia. Y a partir de ver en qué situaciones uno vive, se va tomando conciencia que está ejerciendo violencia, y en esa toma de conciencia, que empezó previamente analizando en qué aspecto yo era violenta, en esa toma de conciencia es que podemos ir direccionando la energía hacia el lugar de cómo queremos ser, ¿no? De qué quiero ser y qué no quiero ser, o hacia dónde quiero encauzar. ¿Yo quiero ser una persona violenta? No. Pero tampoco puedo negar la existencia de esa violencia, porque es fácil andar hablando de paz todo el tiempo, pero si hablamos de paz y no somos coherentes, como vos decís, estamos hablando de algo que no existe, y taparse los ojos tampoco sirve. La manera de poder avanzar y evolucionar justamente es reconocer esto oscuro, en este caso la violencia, que tenemos en nosotros. Creo que de esa manera podemos ser coherentes. ¿Vos qué opinas, Guille? Mira, acá tenemos un comentario de Alfredo Ciro, un abrazo, Un abrazo. un amigo de las vibraciones de la música. Dice, la violencia puede verse también como una condición ancestral de supervivencia frente a un medio adverso en su justa medida. La cuestión radica en que si es necesario vivir en violencia o no en el contexto de nuestras sociedades. Hay élites que promueven la violencia con diversos fines, control, lucro, etc. Pero, objetivamente, ¿la masa no estará ya preparada para vivir en más armonía, pero no se le permite? Gran pregunta, gran pregunta. Oh, ¿y quién no lo permite? Sí, Uno.
Porque siempre vemos a los demás. ¿Vos qué pensás, Guille? Yo siento, sí. Primero, diferenciaría tal vez qué es la masa, ¿no? Si, porque o sea, consideramos que el ser humano tiene varios aspectos, es un ser holístico. Y, por ejemplo, personalmente entiendo que la masa, como lo menciona Alfredo, es el conjunto de patrones y programas que nos llevan a actuar conforme a un sistema, a un colectivo. Em, Desde ese lugar, me parece que es un sistema que ya está como cerrado y no tiene mucha vuelta. Pero si hablamos de pronto de la masa crítica, que se habla también muchas veces de ese despertar, de esa eh, florecimiento de la real naturaleza que como seres humanos somos, o sea, el equilibrio completo entre espíritu, cuerpo, mente, que estamos habitando en este momento y en esta experiencia, entiendo que sí, siento que sí, que estamos preparados. Eh, el asunto es que, por supuesto, hay un montón de elementos que nos mantienen distraídos. Y lo vivimos, o sea, lo vive uno personalmente. De pronto habrá algún ser que no lo vive, pero son las distracciones. Estamos inmersos en un sistema y el otro día escuchaba unos comentarios al respecto que me parecían muy interesantes. O sea, estamos en un sistema del cual sentimos que como que tenemos que salirnos para vivir esta armonía, para lograr esta integración con lo que somos. Y no podemos salir de una manera mental, no podemos salir con un comportamiento. La forma de salir es alinearnos con nuestro propio diseño y el diseño del universo. Y es simple. O sea, de ahí tantos científicos, tantos descubrimientos, y Alfredo los comparte también, de Nassim Haramein, de su gran equipo, y de otros que también están mostrando que el universo es perfecto. Y recuerdo también nuestro querido compañero y amigo César Actis en su programa Conocimiento Unificado. Hay un diseño perfecto que está ahí. Y nosotros nos distraemos, entre otras cosas. Alinearnos con ese diseño que es nuestro propio diseño. O sea, todo se vuelve a decir, bueno, hombre, conócete a ti mismo. Mujer, para ir en resonancia con estos días. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, buscamos siempre conocer afuera, pero ¿y nosotros? Hoy yo ponía una reflexión que había tenido al respecto de comunicaciones, con seres de otros lugares, con entidades, con maestros y demás, los cuales no cuestiono, pero nos comunicamos. Yo puse claramente, hoy día nos comunicamos con infinidad de seres, incluso de otras dimensiones, planetas y épocas, y buscamos incluso comunicar con más, pero ¿sabemos comunicarnos con las células de nuestro cuerpo? O sea, Con nosotros mismos. ¿escuchamos su mensaje? ¿Les comprendemos? ¿Sabemos comunicarnos con la naturaleza que está ahí? Creo que el punto es ir más hacia adentro. Y aprovecho también para mandarle un abrazo a Cali, Cali, que nos manda un saludo, que es un Abrazo a gran Cali. hermago, como él nos dice, que hemos compartido algún toque de gong aquí por Uruguay. Adelante, Laura, que me fui por las ramas. No, por favor, no, es un saludo. Un abrazo le mandamos. Haciendo una analogía con lo que decís y con lo que decía nuestro hermano, que ahí puso un comentario, nosotros tenemos, esto ya también lo hablamos, pero lo vamos desarrollando en la medida que pasan los programas. Tenemos el de afuera hacia adentro, lo impuesto desde afuera, y esto impuesto, y el de adentro hacia afuera. O sea, el de afuera hacia adentro, lo que tiene que ver con de afuera hacia adentro, tiene que ver con justamente el sistema 3D que ya está establecido hace muchísimos años,
que se rige por la mente y en donde hay muchísimos aspectos impuestos que no tienen que ver con lo que nosotros sentimos en esencia como seres, sino que tiene que ver con algo impuesto desde afuera, que tiene analogía con este comentario que hizo. ¿Cómo se llamaba el señor que nos hizo el comentario? Alfredo. Alfredo. Y con lo que vos recién estabas hablando. Ese es un sistema que ya muchos sentimos que está quebrando. Y lo sentimos porque lo sentimos dentro nuestro, hablando de lo que vos comentabas de César Actis, del diseño humano o de este equilibrio, esta conexión con la naturaleza, esta conexión con el todo, que también tiene relación con la conciencia de unidad, con sentirse uno con todos. Es algo que tiene que ver con, en vez del afuera hacia adentro y con el sistema ya establecido, en donde se nos impone, en este caso la violencia, hablando del tema de hoy, como ya está quebrando, ya en este quiebre, nosotros estamos empezando a guiarnos al revés, de adentro hacia afuera, ya no con la mente, sino con nuestro sentir. El sentir es el que nos acerca con nuestro corazón, con el corazón del todo, con el corazón del todos, con esta conciencia de unidad universal y con este diseño humano que le llama César Actis, que vos decías. Entonces, y con esto que decía Alfredo también de si estamos preparados para vivir en armonía. Yo siento que sí, pero ¿cuál es la manera de prepararnos para vivir en paz, en armonía, en amor? Justamente tratarnos de alejarnos un poquito de esta dimensión, de la tercera dimensión, en donde ya está todo impuesto, ya está todo estructurado, y empezar a sentirnos un poco más desde el corazón. Por eso nosotros también proponemos esto de autoobservarnos, de mirarnos, de cuestionarnos, de hacernos preguntas. Por eso en los programas que hacemos, siempre con Guille tratamos de proponer temas que nosotros los abrimos y empezamos a hablar, pero que cada uno puede tener su manera de pensar, de sentir, pero la finalidad principal justamente es ¿cuál es? Cuestionar lo que ya existe, cuestionar lo que está impuesto desde afuera. ¿Para qué? A partir de ese cuestionamiento, nosotros empezamos a discernir y a ver qué queremos y qué no queremos desde un sentir, pero desde un sentir de la verdad, desde un sentir de quitarse el velo. Por ejemplo, hoy en el tema de la naturalización de la violencia. Quitarse el velo, ver la verdad, tiene que ver con reconocer que hay una violencia afuera, pero si la vemos, lo que decía antes, la tenemos también nosotros. Entonces, a medida que nosotros empezamos a autoobservarnos y a ver cuáles son los aspectos en los que somos violentos, es que recién ahí podemos dirigir y enfocar esta energía de violencia hacia una energía de paz en el mayor grado posible al que podamos llegar, que tiene que ver con nuestro sentir, con el cambio de adentro hacia afuera. Y ahí lo mismo que digo siempre, porque es algo canalizado de las bases de la nueva humanidad, que tiene que ver con, si cambio yo, reconozco lo que no me gusta de mí, en este caso mis aspectos violentos, empiezo reconociendo lo que no me gusta, trato de enfocarme en lo que me gustaría, si soy violenta o en algunos aspectos, tratar de ser lo menos violenta posible, ir hacia la paz, cambio yo, cambia Guille, cambian todos. Entonces ahí es que el cambio como consecuencia va a ser de todos, o sea, mi cambio de adentro hacia afuera va a ser, cambio yo, cambia cada una de las personas que están trabajando en sí mismas y ahí cambia el mundo como consecuencia. Pero el cambio profundo es de adentro hacia afuera desde un sentir, y es lo que es una de las bases justamente de la nueva humanidad. Y siento que estamos, como dije recién, y como, bueno, vos también dijiste, Guille, preparados para vivir en armonía y en paz. Pero la única manera de vivir en armonía y en paz no es negando nuestra naturaleza o nuestras energías o lo que nos componen. Simplemente es aceptándolo, en este caso aceptando la violencia que existe, o reconociendo que si vamos a un show, estamos aceptando la violencia. O reconociendo esto que vos decías, ¿por qué si vamos a un show que es pago se acepta? Y si hay algo no pago, vemos
un delincuente o una violencia en otro lugar que no tiene que ver con dinero, no la aceptamos. Entonces, bueno, empecemos a cuestionar, a analizar esto de afuera, a analizar la violencia en nosotros, y así vamos a poder direccionarnos hacia lo que queremos, hacia esta armonía, hacia esta paz. Pero reconociendo desde la verdad, quitándonos el velo de que eso es parte nuestro también. Si no, nos guiamos por un autoengaño siempre, y de esa manera no se evoluciona. La única manera de evolucionar es desde la verdad. Fíjate, Laura, qué interesante lo que nos comenta Fernando, que le mando un abrazo. Abrazo, Fer. Dice, creo que también como humanidad ya nos sentimos culposos de mucha violencia pasada y no vemos como más allá del punto del retorno. Es difícil perdonarse para avanzar. Wow. Si vemos la historia de la humanidad, yo digo la que hemos escrito o la que se escribió, más allá de si está modificada o no, pero también uno observando nos damos cuenta de que hay cosas que están ahí, por ejemplo, el factor de la violencia y la no violencia también, ¿no? Son elementos que están presentes, esa polaridad. Y, sí, es cierto, si uno se pone a ver este aspecto de tanta violencia, ¿no? Mismo como tú comentabas, en esta vida de uno, ¿no? Desde que nació hasta ahora, todo lo que ha sucedido. Yo creo que bueno, que todo eso es como un punto que nos tiene que permitir decir lo que sí queremos y lo que no queremos. Más allá de todo ese elemento, creo que cada experiencia nos tiene que permitir eso. Plantear, bueno, esto sí y esto no. Y desde allí manejarnos en la coherencia del propósito, pero siempre teniendo presente esos dos aspectos, lo que queremos y lo que no queremos. Porque a veces vamos hacia lo que sí queremos, pero ocultamos lo que no queremos y no lo tenemos presente. Entonces eso de pronto nos permite avanzar de una manera más directa. También la aceptación, ¿no? La aceptación, acá yo ahora lo veo, se ve bastante acá en Uruguay con el asunto de las elecciones, de un nuevo presidente, los partidos políticos y demás. Es toda una incoherencia completa porque no hay una real libertad de expresión. Como sociedad estoy hablando, ¿no? Y si eso se manifiesta en la sociedad, en cada uno de nosotros nos queda ver qué está pasando, ¿no? Por eso tenemos que tratar de ser coherentes. Reconocer nuestras incoherencias, buscarlas y ver qué hacemos con ellas, decidir qué es lo que queremos hacer. Pero a veces se genera como un falso discurso, que también nos pasa individualmente, con esto que tú decías, Laura. A veces recorremos un camino y nos vamos en las historias, en las imágenes, en los sueños, y nos olvidamos de lo más importante, el aquí y el ahora, en dónde estoy en un cuerpo, soy una persona, tengo un entorno, una familia, algo que me rodea, y entonces, bueno, nos vamos por las ramas, y como sociedad es similar, ¿no? Porque es como que un cuerpo, una célula, te puede decir o te da una pista de cómo está todo el cuerpo. Bueno, entonces individualmente tenemos esa pista de como sociedad. Acá a veces siento que nos sobrevalorizamos como sociedad, entonces también es un engaño porque nos ponemos un montón de elementos positivos, de que somos solidarios y esto y aquello, y bueno, hay que salir a la calle con un auto para darte cuenta, a ver si realmente somos solidarios, ¿no? Cuando tenés impulsos a veces uno hacia los demás y ves a los demás también que no respetan, o sea, en ese momento es como que
no se respeta la vida, no hay solidaridad, ¿no? Salvo casos excepcionales, pero lo que frecuenta es la violencia, el no respeto del otro, el no respeto de uno mismo. Entonces, tener ese equilibrio. Yo creo, en base a lo que decís y también lo que plantea Fernando, que habla del perdón, de la historia violenta de la humanidad, y que vos también lo nombraste, que nosotros tenemos hay muchas maneras, pero siento que hay dos maneras de enfocarnos en la vida. Nosotros somos seres que también somos energía, porque somos materia. Al ser energía estamos cambiando y transformándonos constantemente. Es cierto que en el mundo hubo mucha violencia, que sigue existiendo. Ahora, es cierto también que si empezamos a mirarnos a nosotros mismos y autoobservarnos, puede que encontremos muchos aspectos de violencia en nosotros. ¿Cómo hacemos para perdonarnos? Primero reconociendo y aceptando, desde la aceptación y de esto de correr el velo, de que eso existió, en la humanidad existió violencia, sigue existiendo, en nosotros tenemos aspectos violentos, sí, en mayor o menor medida los tenemos, aceptamos que existe, pero hay algo que nosotros tenemos la posibilidad, que es justamente de cambiarlo, porque tenemos el enfoque de quedarse con lo que pasó, con la historia de la humanidad, con mi propia historia personal, martirizándome de por qué fui violenta en tal momento, o qué pasó en la historia, o tenemos la posibilidad de utilizar ese conocimiento de uno mismo y ese conocimiento de la humanidad como un aprendizaje. Porque las experiencias de vida en la Tierra son experiencias de aprendizaje, por eso dicen que la Tierra es un planeta escuela. Entonces, si lo tomamos como un aprendizaje, aceptando eso de nosotros, los aspectos en los que somos violentos nosotros individualmente, en los que fue violento el mundo, nosotros nos podemos perdonar sabiendo que somos energía en continua transformación y que tenemos la posibilidad de transformar y de canalizar, como vos decías bien, Guille, que me hiciste la pregunta de si se podía canalizar la violencia, enfocándonos hacia la paz. No podemos cambiar lo que ya pasó. Y no nos sirve tampoco martirizarnos, tampoco nos sirve y no está bien hacer como que no existió, que es lo que hablamos con Guille. No podemos negar, pero sí podemos aceptar. Y desde esa aceptación, desde ver las cosas como son, desde la verdad, en nosotros mismos, en el adentro y en el afuera, nosotros podemos cambiar nosotros y el afuera. Y ahí es donde estamos viviendo el presente, entendiendo que desde el presente nosotros tenemos una historia individual y colectiva. Entonces, desde el presente elegimos cambiar mi historia individual y cambiar esta historia colectiva. ¿Cómo? Siendo conscientes y aceptando que sí tengo aspectos violentos o que los tuve, que sí hubo violencia en el mundo, pero que ahora, hoy en día, nosotros ya no queremos más eso y sí queremos un mundo de paz, amor, armonía. Reconociendo eso, podemos dirigirnos hacia ese mundo e ir tomando conciencia de nuestros aspectos violentos individuales y colectivos. Y de esa manera, en mi caso particular por lo menos, yo me puedo perdonar de cuando he sido capaz más violenta, gritando más, o puedo perdonar a la humanidad, entendiendo que todo es un proceso de aprendizaje y lo importante justamente es ver qué podemos aprender de lo que ocurrió para no volver a hacerlo. ¿No? Estaba mirando aquí los comentarios que estábamos intercambiando con quienes han participado y me surgía también algo que estabas hablando. Si uno mira a un niño, ¿no? Y lo mira a los ojos, ¿no? ¿Vemos violencia de alguna manera? Incluso cuando un niño está haciendo un berrinche, pero así, de los explosivos. Míralo a los ojos. Te digo, un niño hasta pequeño, ¿no? Hasta los 3 años, 2 años y algo, cuando todavía un montón de programas que estructuran nuestro comportamiento, como la censura y esos elementos, no empezaron a intervenir.
Entonces uno lo mira, o al menos a mí me ha pasado, ¿no? Con Sol, por ejemplo. Un berrinche, va. Ayer, que no quería irse del parque, claro, la estaba pasando tan bien. La noche, que hace frío, eso no son excusas para un niño. El niño quiere seguir jugando. Claro. Y un berrinche terrible. Y yo la miraba a los ojos, porque si hay algo que estamos, en cierto modo, permitiendo que exprese esas cosas. Porque la Claro, idea es aprender a manejar, a conocerse, conocer esas energías, no censurarlas y luego que las tenemos aprender a manejarlas, viendo las a consecuencias de nuestras transmutarla. acciones y demás, claro, a canalizarlas. Bueno, yo les miraba a los ojos. Quien la viera diría, va, está llena de violencia. A ver, son etiquetas que ponemos, ¿no? Pero los ojos permanecían como en un estado de inocencia, como diciendo, esto me está pasando, pero se está expresando a través de mí, pero bueno. y es impresionante, ¿no? Es impresionante. Entonces, ir a esos elementos originales que tenemos, que todavía no están tan programados, no tienen tanta estructura. La naturaleza también. Bueno, le ponemos la etiqueta de violencia, ¿no? Pero realmente es violencia. Habría que ver, ¿no? El otro día lo hablábamos también contigo, Laura. La tormenta, nosotros caracterizamos, la tormenta, qué violenta, eh, etcétera, la naturaleza. O sea, es una expresión de la energía, de una Claro, forma u otra, pero nosotros calificamos si es violento o no de acuerdo, siento, a las repercusiones que tiene en nosotros. Si nos gusta o no nos gusta, o si pone en riesgo de pronto la integridad física de las personas o de los animales. Entonces, por ahí hay pistas de lo que sería la violencia. Pero bueno, saquemos nuestras conclusiones. Si los niños pequeños, veamos a ver si hay violencia. O simplemente es esa energía que se expresa. capaz siento que una violencia en menor medida, esto que hablamos la otra vez de oscuridad, luz, sería la analogía paz-violencia. Violencia en menor medida, que puede ser un berrinche de un niño, puede ser una tormenta, genera una transformación automática, un proceso alquímico hacia la luz. Después de la lluvia sale el sol. Después de que un chico hace un berrinche no pasa nada, aprende, pasa algo bueno en realidad. Podés llegar a enseñarle, no, mirá, no tenés que hacer, bueno. Pero el tema es que toda esa violencia en menor medida es una transmutación, lo que hace es cambiar, la lluvia cambia todo, cambia la tierra, cambia, el cielo se transforma y después sale el sol. Entonces genera un cambio, una transmutación, un proceso alquímico para que se vea, para que salga algo bueno. El tema, bueno, lo que es importante que me parece que tengamos en cuenta es los límites de la violencia. También esto, analizar cuáles son nuestros límites de violencia y tratar de que uno, por ejemplo, con respecto a un otro, no falte el respeto, no lastime a un otro, ¿no es cierto? Entonces, es ver los grados de violencia que tenemos. De cualquier manera, siempre reconocer el aspecto oscuro que tenemos, en este caso la violencia, hace que nosotros podamos transmutar. El mago Merlín hablaba de alquimia, y he leído últimamente que la alquimia es esto, es la capacidad de cambio que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces podemos hacer que esta violencia cambie, o este nivel de violencia que cada uno tiene, ya sabrá cada uno el nivel que tiene, o el nivel de violencia de la humanidad cambie hacia un nivel de violencia mínimo, pero siempre reconociendo que lo tenemos en nosotros, que esa energía existe. Es hacia donde estamos enfocados. Transformar, podemos transformar todo. También seamos conscientes que una de las capacidades que nosotros tenemos de esto a mí me vino como capacidades olvidadas, es esta magia que tenemos, esta conexión cuando estamos unidos al todo y a todos,
tenemos un montón de capacidades inexplicables y entre ellas es el poder de transformación que nosotros tenemos. Pero ese poder de transformación está dado a partir de reconocer la verdad de nuestra naturaleza, de nuestro diseño humano. Y a partir de ahí, enfocar en lo que queremos, que es un mundo no violento, un mundo de paz. Pero nos tenemos que mirar a nosotros primero, de adentro hacia afuera, no queda otra. Es un trabajo un poco esto, de autoobservación, de transmutación. No es fácil, pero se puede. Es la manera que tenemos de evolucionar. ¿No, Guille? Sí, a veces se expresa y se comenta que somos energía, todo es energía, ciertamente que así es. A veces buscamos más energía, obtener más energía, o alabamos ciertas manifestaciones de la energía en nosotros, como por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora en el Reiki, en otros de ese tipo de elementos, de terapias, realmente no sé cómo definirlas realmente el nombre, no quiero poner etiquetas de terapias porque no, me parece que no corresponde, pero y queremos energía, y ay, cuánta energía, y sentí tanta energía, y esta energía, y bueno, lo otro también es energía, o sea, es una cantidad impresionante de energía que está siendo dirigida de una manera incoherente. Entonces, cuando esa energía es expresada de una manera incoherente a nuestra naturaleza, ahí sobreviene la molestia, sobreviene ¿no? El rozamiento, nos sentimos incómodos, surge lo que llamamos violencia de alguna o de otra manera. Pero no deja de ser la misma energía, la energía es una sola, que se manifiesta de diferentes formas. A veces es lo mismo, a veces la aprobamos porque como la canalizamos de cierto modo en ciertas circunstancias, en armonía con el diseño que somos y que es nuestro y que es el universo junto con nosotros, que somos parte de él, entonces la calificamos la energía del amor, la energía. Cuando esa energía se almacena y se fomenta a raíz de estos patrones, programas, censuras que tenemos y que hacen que esa energía se encapsule y como que no la podemos dirigir de una manera adecuada, o incluso a veces por no expresarla, porque la energía está ahí, o sea, no tiene sentido no aceptarla, está ahí, la sentimos, está como en ebullición permanente, y si nosotros no la expresamos, nos quema, literalmente nos quema, nos enferma. Y eso son las diferentes enfermedades, uno de los factores, una de las causas. Pero me gustaba como que redondear este programa, al menos de mi parte. La energía es una sola. Veamos por qué cuando se expresa de una manera la calificamos de tal o cual forma y cómo hacer para dirigir esa energía de mejor forma. Creo que la clave está en el diseño. Alinearnos con nuestro diseño, ¿cuál es? Alinearnos con nuestra naturaleza, con lo que somos, y observar lo que sí, lo que no, elegir esto sí, esto no, ir fluyendo. Y eso es alinearnos con nuestro sentir. Entonces, como para ya dar un cierre, en base también a lo que vos estuviste explicando, siento que es importante también tomar conciencia de esto que estuviste hablando vos, de intentar por lo menos ser lo más coherente posible con el manejo de todas nuestras energías, ¿no? Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, siempre mirando la verdad detrás del velo, tratando de hacer lo posible por tomar conciencia, por ver las cosas como son, va a generar justamente esto, la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos de todas las energías que se manifiestan en la Tierra que tienen que ver con nosotros, y en este caso de la energía de
la violencia. Es importante autoobservarnos para poder tener esta coherencia y trabajar en nosotros mismos. Es la única manera, siento yo, que tenemos de generar un cambio real en el afuera. Un cambio que viene de la mano con este diseño humano, con este sentir, con este equilibrio, y que es lo que hace que tengamos una coherencia en la vida y que sea una transformación, la transformación sea real, no en apariencia, sino que sea un cambio real. Y así podemos transformar hacia un mundo de armonía y paz, desde la verdad y desde la coherencia. Gracias, Guille. Y gracias a todos los que participaron, los que escucharon, los que van a escuchar. Es un placer estar siempre, hacer estos programas con vos, Guille. Gracias a Ciro, que permite que hagamos este programa, y a vos, y a todas las personas que nos acompañan. Un abrazo. Muchas gracias, Laura. Gracias a Radio Ceres, gracias a Ciro, un abrazo. Gracias a todos los que han participado. Y será hasta un próximo encuentro en Soulgate por Ceres Multimedia y Radio Ceres. Muchas gracias. Un abrazo, Laura. Chao. Un abrazo. Gracias.